El Eterno les continúe guardando y bendiciendo a ustedes y su familia. Bienvenidos a este espacio, Alimento Espiritual. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Camino a la Cisterna. Basado en Génesis capítulo 37, vamos a considerar el versículo 14 hasta el 17. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas en las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo le oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. La vida de José encierra un gran mensaje en todo el sentido de la palabra, de crecimiento, de bendición y de edificación para el creyente. La misión de José: habitó Jacob en la tierra de donde peregrinó su padre. Cuando había sepultado a su anciano padre, siguió para vivir en el valle de Hebrón, donde Isaac había morado por casi 200 años, y donde Abraham vivió antes que él. Este fue el centro de su vasto campamento. Pero aunque los pastos de Hebrón eran fértiles, no bastaban para sostener todos los ganados y rebaños. Los hijos tuvieron que conducirlos en lentas jornadas a parte distante de la tierra, y aún fueron forzados por la dura necesidad a arrastrar la ira del pueblo de Siquem, al que habían perjudicado gravemente quienes habían jurado vengarse de ellos por su conducta inicua. Fue esto lo que dio significación a las palabras de Jacob: los hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Les había oído hablar de ir allí a buscar pasto. Habían pasado algunas semanas desde que habían recibido noticias acerca de su bienestar, y la memoria de lo pasado le hizo temer mucho por ellos. Y esa solicitud iba a ser tan grande que les forzó a hacer lo que de otro modo nunca habría estado en sus pensamientos. Estaba solo en Hebrón con José y Benjamín. Ellos eran sus hijos más amados. Su corazón los amaba como algo de devoción intensa, pero había sentido como lo había sentido para con la madre. Benjamín era niño, pero José tenía 17 años de edad. El anciano lo guardaba consigo, no queriendo perderlo de vista. Hebrón quiere decir asociación, y era una residencia adecuada para corazones tan íntimamente unidos como lo estaban los suyos. Pero no obstante, por otra parte, el anciano sentía un amor ansioso por sus hijos ausentes, y al fin, después de muchas luchas y vacilaciones, de repente dijo a su muy amado José: ven y enviarte, y te enviaré a ellos. Ve ahora, mira, tus hermanos. En la respuesta de José no hubo ni un momento de vacilación. Como un relámpago se le presentaron los peligros de la misión: peligros de agua, peligros de salteadores, peligros de fieras, peligros de la noche solitaria, peligros entre falsos hermanos que odiaban amargamente. Mas de ninguna de estas cosas hizo caso, ni tuvo su vida por cosa preciosa a sí mismo. Luego que supo la voluntad de su padre, respondió: heme aquí. Y envióle Jacob a Siquem. Pero José no fue en busca de sus hermanos sencillamente porque su padre le envió. Al haber sido en este caso, había vuelto a casa cuando halló que habían salido con salud del temido Siquem. En lugar de esto lo buscó porque los amaba. Fue tras ello hasta hallarlo. No rebosa todo esto de un tema más sublime. Nuestro Señor nunca se cansó de llamarse el enviado del Padre. Apenas hay una página en el Evangelio de Juan en que no diga más de una vez: yo vine por mí mismo, sino que mi Padre me envió. Le gustaba hallar una analogía con su misión, y el riachuelo que fluía cerca del oráculo de Dios y que es llamado Siloé, que siendo interpretado significa enviado. Así llegó a ser una expresión constante de los escritores del Nuevo Testamento. Dios envió a su Hijo, el Padre. Envió al unigénito para salvar al mundo. Sin duda fue difícil para Jacob separarse del amado José, y esto puede ser apreciado por los que han perdido seres amados. Pero ¿quién puede estimar cuánto costo tuvo que pasar Dios para enviar a su único Hijo unigénito, que había morado en su seno y quien era su compañero desde la eternidad? No debemos pensar que Dios es tan impasible como la esfinge,
que con rostro sin expresión y con ojos de piedra mira fijamente sin sentido a través del desierto. Si su amor es como el nuestro, y sabemos que tiene que serlo, tiene que sufrir por las mismas causas que despedazaban nuestros corazones, con la única diferencia de que tiene que sufrir en proporción a la fuerza e infinidad de su naturaleza. ¿Cuánto pues debe habernos amado Dios para que haya tenido la voluntad de enviar a su Hijo? Verdaderamente Dios amó al mundo de tal manera. Pero ¿quién puede sondear las profundidades de esta pequeña expresión? Pero el Salvador no vino solamente porque fue enviado, vino porque amaba su misión, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y especialmente vino en busca de sus hermanos, de los suyos, los hijos de la raza hebrea. Si tú pudieras haberle preguntado, mientras atravesaba aquellos mismos campos, ¿qué busca?, habría contestado con la misma palabra de José cuando fue tras sus hermanos y hallándoles en Dotán. Aunque esa es hermosa la parábola del hijo pródigo, para mí no hay menos exquisita belleza en la parábola de la oveja perdida y la dracma perdida, en la que cada persona mencionada buscaba lo que no podía soportar o perder, y no dejó de buscar hasta que había hallado lo perdido. Puede ser que el Señor Jesús te esté buscando a ti. Por muchos días cansado has estado buscándote, con pies sangrados o con vela encendida. Puede ser que tú nunca tengas el deseo o el valor para buscarle a Él. Sin embargo, no te desanimes, puesto que nunca se dará descanso hasta que te haya hallado. Cuando los hermanos de José lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, y pensaron contra él para matarle, sin duda habría sido muerto sin piedad y su cadáver arrojado en algún pozo lejos de la habitación de los hombres, a no haber sido por los ruegos compasivos de Rubén, el hermano mayor. Y fue que como José llegó a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomaronle y le echaron en la cisterna. Nuestra madre, la tierra, ha visto muchos crímenes negros cometidos sobre su superficie por sus hijos, pero nunca ha visto uno más negro que este. Fue un hecho miserable, cobarde, inicuo, que 9 hombres atacaran a un joven tímido e indefenso. La prosa tranquila del historiador no se detiene en la pasión de los hermanos ni en la angustia de aquel joven corazón, que hallaba tan difícil morir, tan difícil decir adiós a la hermosa tierra, tan difícil descender en aquella cisterna oscura, cuyos lados inclinados quitaban toda esperanza de poder subir hasta la boca. Pero la confesión de aquellos hombres crueles se hicieron el uno al otro después de pasados 25 años, nos ayuda a completar la pintura de este horrible crimen. Años después dijeron el uno al otro: verdaderamente nosotros hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no oímos. ¿Qué revelación hay en estas palabras? Parece que vemos a José entre aquellas manos rudas como un cordero blanco en la quijada de un tigre. Lucha para librarse. Le suplica con amargas lágrimas que le suelten. Le rogaba por amor a su anciano padre y por el vínculo de la hermandad. La angustia de su alma se evidencia claramente con sus amargos gritos, lágrimas y súplica. ¡Ay, pobre joven! Ojalá que pudiéramos creer que los tuyos eran los únicos clamores de angustia que la pasión brutal ha arrancado de la masa inocencia. ¿Qué génesis de crimen hay aquí? Hubo tiempo cuando el germen de este pecado cayó sobre sus corazones en la forma de un sentimiento intranquilo de celos contra el joven soñador. Si tan solo lo hubieran extinguido, entonces su progreso habría sido detenido. Pero no lo extinguieron, permitieron que obrara dentro de ellos como la levadura en la harina. Y la concupiscencia, después de que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Ten cuidado de no permitir que un solo germen de pecado caiga y se quede sobre tu corazón. Permitirlo es casi la ruina segura. Tarde o temprano adquirirá una fuerza abrumadora. Trata aquel germen como tratarías el primer germen de fiebre que entrara en tu hogar. Es la primera conciencia de pecado. Límpiate en la preciosa sangre de Jesús. El pecado no perdonado es un terrible azote. Año tras año pasaron, pero los años no pudieron borrar de su memoria aquella mirada, de aquellos gritos, aquella escena en el verde valle de Dotán, rodeado por las altas peñas, abrociado por el cielo azul, cuya expansión estaba iluminada por el sol del mediodía. Procuraron encerrar el esqueleto en su más secreta alacena, pero este logró salir y presentarse en sus horas más retiradas. A veces pensaban que veían aquel joven rostro angustiados en sus sueños, y oían aquella voz lastimera en el viento de la noche,
El anciano padre que lloraba a su hijo como muerto era más feliz que ellos que sabían que vivía. Un crimen puede así oscurecer toda una vida. Hay quienes enseñan que Dios es demasiado compasivo para castigar a los hombres. Sin embargo, ha hecho el mundo de un modo que el pecado en su propio némesis, el pecado lleva consigo la semilla en su propio castigo. Y los hombres que llevan consigo el sentido de pecado no perdonado serán los órganos vitales, un gusano que nunca muere, un fuego que nunca se apaga. Es importante destacar, queridos, que siguen esta plataforma, la suerte de José. Sentáronse a comer pan con dura indiferencia, tomaron su comida de mediodía. Justamente en ese momento una vista nueva y agradable se les presentó. Estaban sentados en la llanura de Dotán, un sitio que todavía retiene su antiguo nombre. Y cualquiera que esté allí mire a hacia el valle del Jordán, podrá trazar el camino principal que conducía desde los valles del Jordán hacia la costa del Mediterráneo. Este era uno de los caminos reales de Palestina, conectada a Galaad y los otros territorios de más allá del Jordán con la costa del mar. Y una vez que llegaban a la costa de camino era fácil para el sur, pasando por Filistea y el delta del Nilo. A lo largo de ese camino, en este fenómeno, pasaban una caravana. Los hermanos pudieron fácilmente ver la larga hilera de pacientes camellos que venían lentamente por el valle hacia ellos. Adivinaron inmediatamente quiénes eran los dueños y de dónde venían. Sin duda eran de la raza árabe. Eran los caminantes del desierto en todas las edades, descendientes de Ismael, y venían de Galaad trayéndose especias y bálsamo y mirra, productos aromáticos naturales que abundan en los bosques y pastos de Palestina oriental y que se apreciaban mucho en Egipto para los fines del embalsamiento. La vista de estos mercaderes ambulantes sugirió otros pensamientos a los conspiradores. Sabían que en Egipto había una gran demanda de esclavos y que los mercaderes tenían la costumbre de comprar esclavos al pasar y venderlos en aquella tierra, que ha sido siempre el gran mercado de esclavos del mundo. ¿Por qué no debían vender a sus hermanos? Sería una manera fácil de disponer de él. Lo salvaría del patricidio. Así, siguiendo la sujeción de Judá, sacaron a José de la cisterna. Y no siendo sujeto a ganar mucho dinero, le vendieron por 20 anillos de plata como 3 libras. Fue obra de pocos minutos y entonces José encontró que era una larga línea de esclavos encadenados que se dirigían a una tierra extraña. ¿No era esto casi peor que la muerte? Qué angustia despedazaba todavía su joven corazón. Cómo anhelaba justamente un último mensaje a su padre. Y con todos sus pensamientos se mezclaría un pensamiento del gran Dios a quien había aprendido a adorar. ¿Qué diría él en todo esto? Poco pensaba él entonces que más tarde se acordaría de este día como uno de los eslabones de gracia en una cadena de providencias amantes. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros. Es muy dulce mientras pasa la vida mirar hacia atrás a los acontecimientos misteriosos y tristes y descubrir la mano de Dios donde antes veíamos solo la malicia y crueldad del hombre. Sin duda vendrá el día cuando podremos hablar así de todos los pasajes oscuros de nuestra vida. José fue entregado por sus hermanos, Jesús por su amigo, José fue vendido por dinero, así sucedió a nuestro Señor. José fue en la caravana de cautivos a la esclavitud, Jesús fue contado por los transgresores. El crimen de los hermanos de José cumplió el plan divino y las manos inicuas de los crucificadores de Jesús cumplieron el determinado consejo y providencia de Dios. Dios hará que la ira del hombre le glorifique y el resto de las iras reprimirá. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos. En este tiempo que hemos tenido, queridos, que me escuchan, quiero decirles que, al igual que José, muchas veces nosotros atravesamos infernas en las cuales en el momento no imaginamos hacia dónde nos llevará. Con esto me despido, invitándole hasta la próxima a que siga dándole seguimiento a este programa. Gracias por sintonizar su programa Alimento Espiritual. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta ocasión. Quien les habla es el ministro Víctor Manuel Kelly. Hasta la próxima. Shalom.